Hola, hola, muy buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien todos. Sean otra vez bienvenidos a las clases de noveno de Zapantil. Yo sé que me extrañaron y sufrieron sin mí, pero hoy vamos a entrar con más ganas a la materia. Entonces, como lo que les estaba comentando a ustedes, que veo que la mayoría aprobó, entonces hoy lo que vamos a hacer es, vamos a tal vez tratar de dar un repasito de trigonometría, que es seno, coseno y tangente, ver lo que es Que tú sabes, ley de senos y radianes a grados y de grados a radianes. Si nos sobra bastante tiempo, vemos pirámide, pero la pirámide, sinceramente, a opinión mía, prefiero verlo la próxima semana, pero depende cómo nos comportemos todos el día de hoy. Entonces, vamos a abrir un poquito. ah, bueno, también para repasar un poco esto, que son los temarios. Entonces, no sé si me confirman si ven la pantalla. Sí, confirmado, sí lo veo. Ok. Entonces, sí, profe. Ok, gracias. ¿Qué fue lo que hemos estado, qué es lo que hemos estado viendo anteriormente en las clases? Lo que son números reales, números irracionales, concepto de un número real, las representaciones, comparaciones, ordenarlas en una recta numérica, la recta numérica. Después vimos lo que era suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces. Y también cantidades muy grandes y muy pequeñas, que esas comparaciones. Que aquí llevamos ya 12 preguntas del examen. La última clase vimos teorema de Pitágoras y lo que era trigonometría, seno, coseno y tangente. Ahí vamos literalmente casi unas 13 preguntas con lo que vamos a ver hoy. Ahí 13 más 12, ya pueden hacer 25 preguntas del examen. Cualquier examen viejo, hasta la pregunta 25 pueden llegar. Así ya más tranquilos y más confiados. Ya nos queda un poquito, ya terminamos con lo que es pirámide y prisma y terminamos la mitad del examen. Ya lo que nos queda es función cuadrática, factorización, división de polinomios, expresiones algebraicas, ecuaciones y probabilidad estadística, que esto realmente la probabilidad estadística es muy rápida. Tal vez si nos da chance, la próxima clase podemos terminar de ver lo que es pirámide y prisma y arrancar con estadística para salir esto que es muy textual y concentrarnos ya en lo que es función cuadrática, expresiones algebraicas y ecuaciones. Que esto ya es un poco más de práctica. Pues por lo menos relajarnos con estadística, ya bien relajados, entrar a lo que es álgebra y relaciones. Ahora vamos a abrir el Word. Entonces, vamos a ver un poco lo que es un repasito de trigonometría. Trigonometría. Habíamos visto la clase pasada que trigonometría la podíamos resumir en una sola frase. So, K y Tor. Y eso nos servía para usar las fórmulas de seno, coseno y tangente. La palabra SOHCAHTOA, que la S era seno, pero seno ¿de quién? De mi ángulo guía. Recuerde que hemos visto que nos pueden dar el ángulo de arriba o el ángulo de abajo. Depende del ángulo guía que nos están dando, va a ser los lados del cateto opuesto y adyacente. Seno, ¿de quién? Del cateto opuesto entre la hipotenusa.
Después venimos con el coseno. ¿De quién? Del ángulo guía, el ángulo que vamos a estar trabajando, que va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y finalizamos con la tangente. A ver, finalizamos con la tangente. ¿De quién? Del ángulo guía. Recuerden que seno, coseno y tangente va acompañado de su ángulo guía. ¿Y quién va a ser tangente? Va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos bien por acá, por lo menos con la palabra socatoa y sus tres partes. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, ok, perfecto. Ahora, pero profe, ¿cómo era el ángulo guía? ¿Cómo sacamos eso? Y ya no me acuerdo. No importa, lo vemos otra vez. Recordemos por acá. Eso es como una introducción de repaso. Recordemos por acá que para usar, y es importante que lo tengan por ahí anotado, que para usar trigonometría, habíamos dicho que nos tenían que dar un ángulo diferente al ángulo de 90 y uno de sus tres lados. Con eso yo usaba, o con eso, esa pista nos daba para saber que teníamos que usar trigonometría. ¿Cómo yo sabía que tenía que usar teorema de Pitágoras? Cuando me daban dos de sus tres lados. Esa es la nota importante que les había dado. Dos de sus tres lados es teorema de Pitágoras y un ángulo y un lado, trigonometría. A nosotros nos podrían dar alguno de estos dos lados. Ángulos, perdón. El de arriba o el de abajo. Y recordemos que depende del lado que estemos usando, así va a ser el orden de los catetos. Acá la hipotenusa nunca va a cambiar. Siempre va a ser el lado más largo, el que está diagonal al que haga. Pero sus dos catetos van a cambiar. Estos dos catetos van a cambiar. Recordemos que en Pitágoras no importaba cuál de los dos catetos, siempre iba a ser el mismo. Aquí no. Aquí el que está al frente de mi ángulo guía se llamaba el cateto opuesto. Si está arriba, el cateto opuesto es el que está bajito. Y si está abajo, el cateto opuesto es el que está a la izquierda. Oh, pues. Y el otro, es el cateto adyacente. Ese me quita, el que sobra es el adyacente. Pero el que está al frente de ángulo guía es el cateto opuesto. ¿Vamos bien con estos dibujitos? Sí, profe. Ok. Y también, ¿qué fue lo que vimos para resolver? La posición de la X. Voy a inventarme un dato. Es un ejemplo. Si yo tenía seno de 70 igual a 60 entre X, o tenía coseno de 40 de X entre 50, teníamos dos casos. Cuando la X está abajo o la X está arriba, teníamos que hacer un procedimiento para cada uno. Si la X está abajo, lo cambiaba por lo que estaba antes del igual. Entonces, si la X está abajo, solo lo subíamos.
Y lo que estaba antes de del igual, lo poníamos abajo. Pero ¿qué pasaba cuando la X estaba arriba? Nada más mandábamos el número a multiplicar. Esos eran los dos casos que teníamos para resolver los datos que nos daban, la operación que nos daban. Si la X está abajo, lo intercambiamos por lo que está antes del igual. Y si la X está arriba, nada más agarrábamos el número y lo mandábamos a multiplicar. Pero, profe, ¿cómo era que yo encontraba el seno y el coseno de 70 y 40? ¿Qué hacía? En el examen, en la parte de atrás, teníamos la hojita, que creo que una compañera lo había mandado al grupo, que nada más nos fijamos quién era en la posición seno, en el número 70, qué número nos da. Y en la posición coseno, en la parte de 40, qué resultado nos da. Pero eso es en la parte de atrás del examen. Eso tenemos que manejarlo un poco. Pero se les olvida. Cuando dice, ay, es que como lo meto en la calculadora. Cuando estén ya en otra convocatoria en bachillerato, ahí sí, la calculadora hace maravillas. Y todo lo que hemos visto en séptimo, octavo y noveno, la calculadora lo hace. Literalmente, bachillerato, ¿qué es? 80-90% hacer en calculadora, 10% escribir a mano. Todo lo hace la calculadora. Entonces, por el momento, hay que buscar sus fórmulas, sus resultados en la parte de atrás del examen. Chicos, ¿alguna duda con esas repasadas de trigonometría, de su fórmula, dibujito y la colocación de la X? El silencio me dice No, que todo está por mí bien. va a estar claro. Ok. ¿Por qué me servía esta repasada? Bueno, hagamos un ejemplo. Dos ejemplos, para ver si quedaron bien claros. Y también voy a introducirles dos cositas nuevas acá. Cuando a mí me dicen el ángulo de depreciación, es el ángulo de aquí arriba. Eso se conoce como ángulo de depreciación. Creo que era con eso que se escribía. Cuando nos hablamos de ángulo de depreciación, imagínense ustedes cuando uno dice, ay, es que yo ando deprimido, es que el ánimo está por debajo. Entonces es que el ánimo de nosotros va hacia abajo. Este ángulo es el de depreciación. Y el ángulo de elevación va a ser este aquí abajito. Ángulo de elevación. Eleva- Elevación. Es lo mismo que decir que cuando nosotros vemos ahí un pajarito en un arbolito, entonces nosotros nos damos la cabeza y vemos el pájaro. ¿Qué hacemos en la cabeza? Subirla, elevarla. Entonces, lo que hay de la barbilla de uno al pecho de uno, eso se le conoce como ángulo de elevación. Imagínense, levanto la cabeza entre lo que hay entre mi barbilla y en el pecho. Ese es el ángulo de elevación. Y ángulo de depreciación es cuando uno está ahí decaído y camina con la cabeza hacia abajo. Entonces, cuando camina la cabeza hacia abajo, el ángulo que forma la barbilla al pecho es la de depreciación. Depreciación de depresión, abajo, yendo para abajo. Ángulo de elevación de ver un pajarito en un árbol viendo hacia arriba. Eso es muy importante porque a veces, no a veces, en el examen va a venir problemas. Entonces le van a decir ustedes que Juan está en su cuarto viendo a la ventana con un ángulo de depreciación de 80 grados, viendo a la acera y queremos saber cuánto hay la distancia
del carro que está en la acera a la puerta de la casa. Si de la puerta al cuarto de Juan hay 50 gramos, 50 metros. Pues ya uno, ok, toca acomodar datos. ¿Y qué es ese ángulo de depreciación? Pues uno lo coloca aquí arriba. Tomen nota, eso que es muy importante. Ángulo de depreciación arriba y ángulo de elevación el que está abajo. Es como los opuestos de los nombres. ¿Ya copiaron este triangulito, chicos, con esas dos partes? Sí, profe. Ok. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Ya un anuncio para adelantarles eso, porque si no se me olvida y después cuando resolvamos los problemas, me van a decir, profe, ¿dónde está ese ángulo? Y yo, ay, sí, cierto, se me va a olvidar. Entonces, haz un triangulito con un ejemplo. Y decimos, tengo un ángulo aquí de 65 y tengo una X por acá y un 42 aquí abajo. Entonces, yo quiero averiguar quién es esa X. Recordemos también, para resolver estos ejercicios era bueno preguntarnos dos cositas. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que necesito? Con esas dos preguntitas ya sabemos qué fórmula usamos de seno, coseno, tangente. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que necesito? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí, chicos? Tenemos un lado que sería el opuesto. Correcto. Tenemos el cateto opuesto, que es 42. ¿Y qué más tenemos? Un ángulo Tenemos un ángulo de 65. Ok. ¿Y qué es lo que yo necesito? el adyacente, ¿no? Perfecto. Entonces necesito el cateto adyacente. Le voy a poner aquí todas las palabrillas. Y de Socator, ¿quién es el que tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente? La tangente. Perfecto, tangente tiene. Oh, y ya. Perfecto. Ocupamos Buenas noches, tangente. profe. Dime. Voy en el carro, entonces como que voy a poniendo un poquito de atención porque hoy voy manejando también. Ok, ok, más bien tenga mucho cuidado al manejar. Ok, entonces, tenemos tangente. Vamos a usar tangente. Pero tangente ¿de quién? De mi ángulo guía. Y ese ángulo era un 65. Va a ser igual. Opuesto, 42. Adyacente, X. Ok. ¿Vamos bien por el momento en armar esta fórmula, chicos? ¿Alguna pregunta? Por el momento, bien. ¿No? Ahora, ¿qué pasaba cuando yo tengo la X abajo? Se pasa ¿Qué pasa? a multiplicar. Ok, ¿qué más? Abajo se pasa a dividir y arriba a multiplicar. Perfecto. Cambiamos de posición, mandamos a multiplicar y al otro al dividir. Entonces, X va a ser igual 42 entre tangente de 65. ¿Y ahora qué hay que aquí hay que resolverlo? Pero ¿cómo lo resolvemos?
Recordemos, buscamos en hojita el tangente. Vamos a ver dónde está la hojita que las había pasado la compañera. Es 2.1445. Muchas gracias. 2.1445. Y ahora, metemos esto en la calculadora. A 42 lo divido en 2,1445. ¿Qué nos va a dar? Muy bien, 19,58 19.58. a 49. Esa es la respuesta final. ¿Estamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta? No, no. Ok, pues vamos Perfecto. con... Ok, vamos con otro ejemplo. Mm, mm, y acá pongámosle... ahora sí, entonces tenemos esos datos. Profe, también sería bueno que pusiera un ejemplo con el ángulo arriba, porque, ¿Ese fue el no pasado? sé, según creo yo que también, tanto arriba como abajo, se puede, o sea, si el ángulo está arriba, este, se puede pasar para abajo para hacer el socatoda. Creo que es así, o me corrige. Ya lo acabamos de hacer hasta el principio. Cuando el ángulo estaba aquí arribita, el 65 está arriba. Entonces ahora el siguiente ejemplo, el ángulo está abajo. Entonces ahí vamos a armarlo. Entonces, chicos, Y no lo puedo recordemos, pasar, digamos, estando el ángulo arriba, no lo puedo pasar yo para abajo para hacer resolver el problema. no, si te dan el ángulo arriba, se queda arriba el ángulo. Ese no podemos moverlo. Ok, chicos, O entonces, sea, si el vamos. ángulo está en el problema, perdone, profe, que lo interrumpa. Si el ángulo está en el problema, ahí está arriba, así tengo que marcarlo yo para hacer el socatoa arriba, porque si Correcto, no me queda mal la resolución del problema. correcto. Como en el ejemplo pasado. En el ejemplo pasado, el ángulo estaba aquí arriba, el 65 está arriba. Ese es el ángulo guía. Ese es el que me va a decir cómo formo su catoas, con qué uso, seno, coseno, tangente. Ese no se toca, el ángulo se queda ahí. En este siguiente ejemplo, el ángulo está abajo. Entonces hay que ver qué es lo que está cambiando, qué es lo que hay que hacer. Profe, creo que a lo que se refiere el compañero es que el profesor pasado nos enseñó cómo a medir todos los ángulos para que diera 180, creo que es lo que da, algo así. Ah, para Y usar. entonces si no apareció un ángulo, uno lo sacaba ya por... Sí, y también el profe pasado nos había indicado que digamos que si iba a hacer la misma media arriba y abajo, el ángulo, porque eran congruentes. Entonces, para hacer el socatoda, yo podía ponerlo, el ángulo, lo mismo, digamos, en este caso, si el ángulo estaba arriba, que el ángulo de arriba se pasaba para abajo por ser congruentes los ángulos. ¿Ves? Técnicamente no, porque cada ángulo va a tener su propia medida.
Por ejemplo, si Miguel sí literalmente les está exigiendo más de la cuenta a ustedes. Y yo se lo estoy haciendo simple, yo les estoy dando el dato directamente y lo que le va a pedir el MEP. Pero por ejemplo, si yo quiero averiguar este angulito aquí arriba, este ángulo no mide 12. Tenemos que hacer 180, le tengo que restar 90, que vale este ángulo de aquí abajito, y restarle 12 para encontrar este ángulo de aquí arribita. Pero no es que sean congruentes, es que uno tiene que buscarlo. Pero por eso yo no les exijo tanto con buscarlo. En este caso, en trigonometría, cuando veamos ley de senos, que tal vez eso es lo que puede ser que estén confundiendo, ley de senos sí hay que buscar el ángulo. Entonces ahí sí hay que hacer ese procedimiento. En Pitágoras y en teorema en trigonometría, no. Sí, creo que es ley de senos, que digamos, ponen como una persona viendo un árbol y tal vez se forman varios ángulos ahí. Puede ser, pero sí, para encontrar ángulos es ley de senos. Ve, profe, Entonces, por eso es que yo estaba confundido, porque como supuestamente nos habían explicado que tanto el ángulo iba a medir lo mismo arriba que abajo, entonces que digamos que si el ángulo estaba arriba, yo lo podía bajar para hacer el socatoa, ¿ves? Y ahí sí iba a obtener la respuesta. Pero si usted me indica que si el ángulo está arriba, tiene que quedarse arriba para poder hacer bien el socatoa y saber si es seno, coseno, tangente, entonces hay que hacerlo así para no errar, porque si no el día del examen de lo que voy a hacer es una tontera. si en este caso, si para trigonometría, dejen el ángulo donde está, no lo toquen. Ahí es donde queda y ahí se calcula. Tal vez, Miguel, lo que querían hacer es como que ustedes analizaran más los resultados y buscaran más opciones. Pero yo soy uno que dice y que piensa así, que si ustedes están aquí es para aprender realmente lo que va a venir en el examen. Yo no les voy a poner un ejemplo. Yo no les voy a dar temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino en el examen les va a venir 1, 2 y 3. Entonces, yo soy de esa mentalidad. Si ustedes están aquí es para aprender y darle lo que ocupan para el examen. Yo no les voy a exigir más de la cuenta. Si tengo que preguntarle a Miguel eso, porque sí Es me que dejó yo me haya como duda. corregido el error, profe, porque Ajá. yo lo venía haciendo así como nos habían explicado, que de bajar el ángulo, ¿ya? Y así sacaba si era seno, coseno, tangente, y lo buscaba en la tabla. Pero si usted dice que para el resultado efectivo el ángulo tiene que quedarse como está y uno buscarlo así, y lo sigo haciendo así como usted dice, mejor, para, Sí, para, para aprender bien cómo son las cosas. sí, mejor así porque, o sea, sí se puede un ejemplo, poner el ángulo abajo, pero yo tengo que cambiar los lados, como darles vuelta. Entonces es como más trabajo. Lo que sí más o menos que puedo relacionar que ustedes dicen es que hay que encontrar un ángulo es en ley de senos. Que ley de senos sí les van a dar dos ángulos y van a ocupar un tercer ángulo. Entonces ahí sí, en ley de senos hay que hacer eso, buscar ese ángulo. Pero aquí en trigonometría y en trigonometría se cae. No se mueve, no se toca el ángulo. Si el ángulo le dicen que está arriba, se queda ahí, o si el ángulo le dice está abajo, se queda ahí, no se toca, porque si no hay que hacer mucho enredos. Está bien, profe, muchas gracias también por haberme aclarado el error. Y con mucho gusto. Ok, chicos, ahora, bueno, principalmente, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro, que estén un poco enredados? Si no, pues también para avanzar con el ejercicio. Profe, con respecto a eso que dice el compañero, entonces no se ocupa sacar el otro ángulo para formar el 180, sino que con el ángulo que ya tenemos trabajamos. Correcto, exactamente.
ahorita nada más, no hay que buscar el 180, no hay que buscar el otro ángulo. En trigonometría, ahorita que damos ley de senos, sí hay que buscar el ángulo, pero ahorita no. No se enreden con eso. Ahorita en trigonometría no se toca Porque los sé. ángulos. Ahí sería cos o seno, ¿verdad? En esa, Correcto, correcto, muy bien, ya se me adelantó, pero es coseno. Entonces sí, es vamos a que, ver. Ujú. perdón, es que como estoy tratando de agarrar lo que puedes que ver en una presa infinita aquí en San Sebastián. Ay, San Sebastián siempre se hace una presa horrible. Casi usted puede ir escribiendo ahí toda la clase y bueno, vamos a avanzar que 100 metros. Ok, chicos, entonces, acá, ¿por qué el compañero dijo que es coseno? Pues recordemos las dos preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo un ángulo de 12. Y la hipotenusa. Correcto, y tenemos una hipotenusa de 26. Muy bien, eso es lo que yo tengo. Ahora, ¿qué necesito? Entonces, ¿qué es lo que necesito? El adyacente, ¿no? Perfecto, el cateto adyacente. Pues otra vez por acá las siglas. SOCATOA. Entonces, ¿quién de SOCATOAS tiene cateto adyacente y una hipotenusa? El coseno, A y H, adyacente hipotenusa. Y eso fue lo que hizo el compañero. Una dijo, es coseno. Y está perfecto. Ahora vamos a hacer los datos. Yo tengo coseno de quién? De mi ángulo guía. En este caso es 12. Va a ser igual a cateto adyacente. Ahí es el que ocupo. X. Entre hipotenusa. Y la hipotenusa era 26. 26. Muy bien. Ahora, como la X está arriba, ¿qué pasaba? ¿Qué teníamos que hacer? Pasa a multiplicar. Vas a dividir, ¿no? A multiplicar. A multiplicar. Correcto. Entonces, nada más, como la X está arriba, agarramos el numerito y lo mandamos a multiplicar. ¿Qué tenemos que hacer? Busquemos en la tabla. En la tabla tenemos que encontrar un coseno de 12. Entonces, el coseno es la columna del centro y buscamos el 12 y nos dice, 0,9781. perfecto, 0,9781 por Ujú. 26. Y ahora, el trabajo de la calculadora. Ya nosotros ya pensamos, ahora le toca ya calcular. 0,9781 lo multiplico por 26. Eso nos va a dar 25,4306. Y ese es el resultado final. ¿Cómo vamos, chicos? Entendí bien, gracias. Muy bien, con gusto. Los demás, chicos, vamos bien. Profe, ¿usted no tiene alguna práctica, digamos, de estos ejercicios que quizás nos pueda enviar? Ya se los había enviado el de la clase pasada, el de trigonometría. Les envié 2 páginas. Ah, era una que ya habíamos hecho. Sí, Ujú. ok. Gracias. Con gusto. Ahora, chicos, viene lo que es ley de senos.
Ley de senos es igual. Venimos con la familia de triángulos. Pero hay una gran diferencia. Otra vez, yo como la lora loca. Pitágoras. Ocupamos dos lados. Trigonometría. Ocupamos un lado y un ángulo. Pero ley de senos, ¿qué ocupamos para saber qué es ley de senos? Ocupamos dos ángulos y un lado. Hasta a veces los tres ángulos. Pero por lo menos si nos dan dos ángulos y un lado, ya nos dicen es ley de senos. Ley de senos vamos a hacer por acá. ¿Cuál sería su fórmula? ¿Cómo fue la pregunta, profe? No, ¿cómo vamos a hacer la fórmula ahora? Entonces, Ya estamos con ley de senos. Sí, sí. ok. Con ley de senos, tienen ustedes razón en una parte. Hay veces que tenemos que buscar todos los ángulos para hacer ley de senos, que eso sí está muy bien. ¿Cómo encontramos todos los ángulos? Bueno, primero vamos a escribir la fórmula de ley de senos y después, ¿cómo encontramos los ángulos? Para la ley de senos hay que tener cuidado en el orden. Si nosotros ponemos primero el lado y después el seno, en todas las igualdades el lado, seno, lado, seno. Pero si ponemos primero el seno y después el lado, en todas las igualdades tiene que ser seno, lado, seno, lado. Ese es el orden primordial que hay que tener cuidado. Acá, ¿cuál va a ser la fórmula? Yo la voy a usar con la que siempre se usa. Voy a agarrar un lado y voy a colocar abajo el seno del ángulo opuesto. Seno del ángulo opuesto. Si yo estoy en A mayúscula, el ángulo va a ser A minúscula. El que está al frente del lado es mi ángulo opuesto. Al frente del lado. Hay que colocarnos acá, nos paramos por acá. Y donde vemos al frente, ese va a ser el ángulo que va a acompañar al seno. Entonces va a ser el lado entre el seno y el ángulo opuesto. Va a ser igual a otro lado. Y va a ser seno de quién. Me coloco y voy a ver quién de ese lado está al frente. El ángulo. Ahí va a ser el seno de B. Seno de B. Ok. Pero si yo me coloco en la C, abajo va a ser el seno de C. Esa va a ser mi ley de senos. Siempre al lado donde yo voy a estar, busco al frente el ángulo. Y ese va a estar con el seno. A entre seno de A minúscula. B entre seno de B minúscula. C entre seno de C minúscula. Y para resolver esto, ocupamos utilizar la regla del 3. Yo sé que es, no sé si les suena la palabra, regla del 3. Yo sí lo voy entendiendo bien, profe. Ok. Chicos, ya casi viene el tren, entonces un momento me silencio que ya va a pasar el tren. Pero sí les suena la palabra regla del 3. Yo no, profe. Profe, mejor lo explica porque yo creo que no. Ok, regla del 3 es
que ya viene el tren, chicos, entonces silencia un momentito. Profe, también sería bueno aportar de que no es un triángulo rectángulo, sino que es otro tipo de triángulo para que a la hora que venga el examen, la persona se va a fijar, ¿ya? De que no es un triángulo como el de un Pitágoras o como el de trigonometría, que es completamente otro distinto a el de ley de senos. Y además de que va a traer dos ángulos internos y el lado. Tal vez se pueda aportar esa información para que las personas no confundan con el tema anterior. Ahora sí, es que me adelanté mucho con el tren. Ya cuando iba a silenciar, bueno, poner el audio, ya venía, pues perdón. Sí, por eso al principio yo dije que era un triángulo. No especifiqué que era un triángulo rectángulo como los otros. Pero sí, es una buena aportación. Muchas gracias. Acá es un triángulo cualquiera. Esto no puede ser un triángulo rectángulo. Ya con solo cuando vean la forma, un triángulo rectángulo, o es Pitágoras o es trigonometría. Pero acá es ley de senos. Ahora, tenemos la fórmula de ley de senos. Siempre vamos a buscar dos comparaciones. Un lado va a comparar a otro y un seno va a comparar lo que sea. No vamos a usar las tres comparaciones, sino basta con dos de ellas. Ahora, ¿cómo encontrar ángulos? Encontrar ángulos es lo más sencillo, porque lo único que tenemos que saber es que la suma de todos sus ángulos da 180. Entonces yo solo a 180 le resto dos de sus ángulos para encontrar el tercer ángulo. Pues si yo tengo un ángulo mide 20 y el otro 30, ok, 180, le resto a 20 y le resto a 30 y el resultado es mi tercer ángulo. Eso tal vez lo que ustedes me estaban diciendo ahora. Hay que encontrar el otro ángulo para calcular. Eso es esta parte, que tenemos que encontrar el ángulo mediante esto. 180 le restamos los dos ángulos que tenemos. Y ahora sí, ¿cómo calculamos ley de senos utilizando la regla del 3? Porque eso es importante. La regla del 3, yo la cuento como si fuera una historia, porque en mis años de experiencia dando clases, he visto que se complica en la vida si yo lo hago matemáticamente con la fórmula. Entonces vamos a hacer una historia. Entonces, digamos que esto mide 50, esto es X, acá mide 25 y por acá mide, no sé, digamos que 32. Yo quiero averiguar este lado. Entonces, ¿cómo sé que yo uso ley de senos? Porque me están dando dos ángulos y un lado. Ya con eso es ley de senos. Y armemos la operación. Va a ser 50 entre, entonces de 50 me fijo quién está al frente. Ah, es 32, ok. Va a ser seno de 32. Va a ser igual a X, que es lo que ocupamos, y otra vez en X al frente. Buscamos el ángulo que está al frente
Ah, 25. Pues va a ser seno de 25. Y ahora sí, empezar a calcularlo. Ay, profe, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Vamos con la regla del 3. Y aquí es como si estuviéramos contando una historia. Entonces, primer paso para utilizar la regla del 3. Voy a hacer una Z, pero la Z va a nacer donde está la X. La Z inicia donde está la X. No importa si la cesta está al revés, si está al derecho, si inició arriba, si inició abajo, si inició a la derecha o a la izquierda, no importa. Esa es la regla número 1 para hacer regla del 3. La Z nace donde está la X. Paso número 1. Paso número 2. En el cuello de la Z ponemos una multiplicación y donde esté entre dos números, una división. En el cuello de la Z, una multiplicación y entre dos números, una división. Y ahora, principalmente, ¿vamos bien, chicos, por el momento? Sí, prestando atención. Ok, chicos, paren cubitos magis, bien concentrados. Y ahora, ¿qué sigue? Vamos a contar una historia para crear la fórmula de la regla del 3. Acérquense, mis chiquitos, mis chiquitos, mis chiquitos, a contar esta historia. Yo estoy en mi casita, estoy en la X, aquí yo vivo. Y me llama mi mejor amiga, me dice, oiga, adivine que le tengo un chisme. Y uno, un chisme. Estoy emocionado, me visto todo y voy corriendo a la casa de mi amiga. Y me dice que el chisme es del 50, entonces tengo que ir corriendo. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Ay, y me topa el 50. Entonces, de mi casa voy a salir y me topo al 50. Ay, Dios, y veo que el 50 está triste. Ay, le veo una panzota, parece que está embarazada. Ay, entonces se va a ver el chisme. ¿Quién será el papá? Del 50 la saludo y me voy corriendo. Y vean, me encontré una monedita. Y la monedita es una multiplicación. ¡Qué dicha! Entonces puedo ir a comprar pan. Ya voy a comprar pan para apenas ir al chisme, que ella ponga el café. Entonces voy corriendo a la panadería. Y la panadería está el panadero, que se llama el seno del 25. Y el panadero dijo, deme 2 piñas de pan rápido. Y ya me da el pan y voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Y me encontré un billete. Y el billete es una división. Qué dicha. Entonces ahora, después del chisme, voy en carro para la casa. Nada de caminar, porque ya tanto correr, me cansé. Y llego a la casa de mi amiga y le empiezo a tocar la puerta como locos. Yo, oiga, ábrame, ábrame, ya estoy aquí, empieza a soltar el chisme. Y ella vive en el seno de 32. Ya me abre y me empieza a contar. Vieras que el 50 está embarazado y es el panadero es el papá. Uy, vieras que qué bueno estuvo el chisme. Y damas y caballeros, con esta historia hicimos la fórmula de ley de senos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está bueno. Aquí dice que ojalá que sí les haya gustado a todos la historia, porque cuando uno dice chisme ya todo el mundo pela los ojos y pela oídos y con cuente. Así yo tengo que formar la ley de senos. Paso Porque no, número 1. ¿Ah? ¿Cómo? no se me puede olvidar el chisme para el examen. Obvio, acuérdese del chisme. Se va y dice, ay, mi amiga me ha contado el chisme y empiezo con el panadero y la embarazada. Y ahí sale el Así, chisme.
A mí lo que me preocupa es que ahora seguro suban el pan porque hay tantos hijos que tienen que pagar ese hombre de Ay, de pensión. imagínate. Y que les hayan trizos. Uf, el pan va a costar la piña 5.000 colones. Ay, chicos. Entonces, esa es la forma que yo creo la regla del 3. Repasemos. Paso número 1, crear una Z. ¿De dónde? ¿Dónde está la X? ¿Dónde está mi casa? Yo siempre voy a vivir en la X. Entonces, ¿dónde está mi casa? Que es la X, voy a sacar una Z. No importa si está al derecho, si al revés, si inició arriba, si inició abajo, si inició a la izquierda o a la derecha, no importa. Pero siempre van a ser la Z en la X. Paso número 2. En el cuello de la Z va a ir una multiplicación y entre dos números, una división. Paso 3. Ustedes empiezan a contar la historia siguiendo el caminito de la Z. Llegó a la embarazada, encontramos la moneda para el pan, bajamos a la panadería, encontramos el billete para el carro y llegamos a la casa de la mejor amiga. Y me contó el chisme que el papá del bebé del 50 es el panadero. Entonces ahí está bien el chisme. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ya sabemos. Encontrar el seno de ambos. Perdón, me desvió un momentillo, perdón, chicos. Entonces, ponemos 50 y lo multiplicamos por el seno de 25. Entonces, tenemos que buscar en la tablita quién es el seno de 25. En la tablita, en la tablita, en la tablita. El seno de 25 me dice que es 0,4226. Y dividido entre seno de 32. Y eso va a ser 0,5299. Como consejo, cuando vayan al examen, lleven una regla. Cuando lleguen a esta parte de buscar en la tablita, hay veces que uno por el estrés ven en ejemplo el seno de 20 que es 0,3420, pero más bien vieron el seno 21, 3584, entonces pusieron ese número. Llévense una regla. Con eso les van a ayudar bastante a buscar y estar seguros. Poner bien el ángulo y colocar bien la columna. Ese es un consejito que les puedo dar. Tal vez les vaya a funcionar bastante. Entonces, chicos, ¿cuánto da eso? Podemos meter en una calculadora. Ponemos 50 por 0,4226. Voy a bajar un poquitito por acá. Esto me da 21,3. Ya 21,3 se lo divido por 0,5299. No me puse por aquí. 0,5299. Eso me va a dar 39,8754. Y ese va a ser el precio del nuevo pan, porque el panadero ya tuvo el chiquito. Entonces, así vamos a estar resolviendo ley de senos, utilizando la regla del 3 y las tabletas. Pero recordemos, cómo armo ley de senos es al lado lo divido entre el seno del ángulo que está al frente, el ángulo que está opuesto al lado. Yo los voy haciendo así. Profe, está muy fácil, está muy bonito, pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago si yo tengo que encontrar un lado, perdón, un ángulo? Vamos a hacer otro ejemplo, encontrando un ángulo también. Porque en el examen el MEC le encanta sufrir, hacer sufrir a los estudiantes. Entonces va a haber una pregunta que hay que encontrar un ángulo para saber, para utilizar ley de senos.
Pero principalmente, ¿alguna pregunta, chicos? Profe, no entendí al final cuál era la regla de 3, perdón. La regla de 3 de la historia. De la regla de 3 es, o sea, voy a borrar por acá. La regla del 3, ¿qué es? Yo voy a crear una Z donde está mi X. Donde está la X, yo voy a formar la Z. No importa cómo está la Z, arriba, abajo, izquierda, derecha, al revés o al derecho, no importa. Siempre van a hacer la Z en la X. Es el paso número 2. En el cuello de la Z va a ir una multiplicación y entre los dos números una división. Paso 3. Yo sigo el camino de la Z con una historia o solo van siguiendo los datos. Pongo un 50, bajo el cuello de la Z, encuentro una multiplicación, bajo, encuentro el seno de 25, sigo, encuentro una división y por último el seno de 32. Eso es la regla del 3. Nada más seguir esa Z con esas condiciones, la multiplicación y la división. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Ya un poco más claro? Sí, claro. Profe, bueno, ya me Ujú. parqué aquí para terminar de recibir la clase, sino que va. ¿Qué le iba a decir yo? Como aportación también, que hay veces le ponen a usted figuras donde le sacan también un ángulo externo. Entonces, recordar también para todos de que los 180 serían en ángulos internos. Así le aparezca una figura o un anexo o así de tratar de que lo confundan a uno con un ángulo externo, los 180 son de los ángulos internos de adentro. ¿Ya? Entonces, a esos dos ángulos que nos dan, tenemos que sumarlos para encontrar el ángulo faltante. ¿Ves? Entonces, esta es una de las aportaciones que quería dar. Y la otra también, profe, que no sé si se puede poner y lo mismo, los dos senos arriba y, y la X y el número abajo, o solo se puede poner así, digamos, los dos senos abajo. Bueno, para la primera parte, yo no sabía que le daban ángulos externos. A los que siempre yo he dado el curso en los exámenes siempre ponen ángulos internos. Eso es nuevo para mí. Pero muchas gracias por la aportación. Y con la pregunta que dijiste, cualquiera de las dos formas. Usted puede poner el seno arriba y el lado abajo, o el lado arriba y el seno abajo. Pero nada más con la condición de que si un ejemplo, pones el seno arriba, la otra igualdad también vaya el seno arriba y el lado abajo. No importa si están a los lados arriba, el seno abajo, o los senos arriba y el lado abajo, no importa. Pero con esa condición, que los dos queden de la misma forma. No se vale que ustedes pongan en la primera el seno arriba y el ángulo abajo, el lado abajo, y en la otra el lado arriba y el seno abajo. Esto no se vale. Esto no se vale. Esto está mal automáticamente. Es por eso el importante el orden. Si ustedes ponen el seno arriba, en el otro lado, el seno va a ir arriba y el lado Perfecto, abajo. perfecto, sí, profe, muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Y ahora sí, vamos a hacer este ejemplo y vamos a ocupar un ángulo extra. Pero recordemos, yo puse dos, tiene una X, estoy poniendo un número. Entonces, recuerden, ¿cuál es la condición de usar ley de senos? Que me den dos ángulos y un lado, nada más. Profe, pero ¿cómo hago si cuando yo hago ley de senos voy a tener 60 entre seno de 80 porque está aquí al frente
pero en la X no tengo nada ahí al frente. En este caso, yo tengo que buscar quién es este ángulo, porque a mí no me lo están dando. Son preguntas típicas del MEP. Son preguntas muy típicas del MEP. ¿Qué tengo que hacer? Buscar esto. ¿Cómo lo hacíamos? 180, le resto 80 y le resto 20. Entonces, a 180 le resto 80, 100. Y a 100 le resto 20, 80. Esto va a estar 80. Ah, ok. Ya sé que entonces arriba ni 80. Ok. Eso es lo que tenemos que hacer de antemano. Si al armar la ley de senos nos falta un ángulo, yo tengo que buscarlo. ¿Y cómo lo busco? A 180 le resto sus dos ángulos que nos están dando. Así yo sé que el tercero va a ser el que necesito para la ley de senos. ¿Vamos bien por acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Todo bien. Ok. Y ahora, ya que tenemos eso, otra vez, creamos la historia. Entonces, hagamos algo, chicos, porque vi que aquí me va a cambiar un toquecito. En lugar de un 20, póngale un 30. Perdón por hacer este cambio, pero sí vi que me va a quedar muy, muy directo el ejercicio. No quiero que quede así. Entonces, esto es 70. Perdón por ese cambio, chicos, pero sí. Lo puse de números sin calcularlos bien. Ahora sí. Perdón. Entonces aquí va a haber 70. Ahora, hay que crear la historia, en el cuello una multiplicación y entre dos números una división. Recuerden que acá, recuerden que acá vamos a hacer la historia. No importa ustedes quién hace la historia, el chisme, que ay, el número está embarazado, vamos a la panadería, o hay que llegar a la casa de mi mejor amiga. No importa. Ustedes dicen, ah, no, pero yo solo quiero seguir los pasos de la Z. No hay problema. Yo tengo que X va a ser igual a 60, porque sigo el camino de la Z. 60. Bajo por el cuello de la Z, una multiplicación. Sigo bajando. Ah, tengo el seno de 70. 70 quedó como con cola. Con 70. Y después sigo, una división. Y por último, el seno de 80. ¿Y qué nos toca hacer? Buscar en las tablitas. Entonces, X va a ser igual a 60 por seno de 70. 0,9397 dividido seno de 80, 0,9848. Ahora, ¿qué nos toca hacer? La calculadora. Eso nos va a dar 60 por 0,9397. Nos da
56,382 entre 0,9848. 0,9848. Eso nos va a dar 57,2522. Y esa es la respuesta. Profe, consulta. Dime. ¿En las respuestas van a venir exactas o van a venir aproximadas? Cualquiera de los dos casos. Puede que venga con decimales, tal vez por 2 decimales. Esa vez uno con el 25 ya le va a aparecer. Cuesta mucho, no recuerdo en los exámenes anteriores si venían exactas, pero tal vez puedan venir. Pero lo más probable es que vengan con decimales. Entonces A ahí veces nada. lo, Dime. a veces lo redondean. Ok, entonces si es redondeado, entonces hay que ver, hay que buscar el redondeo de ella. Y chicos, ¿alguna pregunta por acá? No, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, ahora les voy a pasar una práctica de ley de descenso. Es siempre repetir el mismo paso, va a ser muy monótono. Va a haber en la práctica un ángulo que está mal redactado. Entonces ahora yo les voy a decir cuál tienen que corregir. Que hay uno que le están dando un ángulo de 100, pero en el examen ustedes en hojitas solo van a ir hasta 90. Entonces ahí hay que cambiar ese pequeño detalle. Ahora les digo cuál es. Y como se han portado tan bien, vamos a ver lo que es pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Esto es una técnica que es, se podría decir, que si se aprenden una, la otra es al revés. Entonces, es la misma pero al revés. Hay que tener en cuenta dos cositas. Cuando nos van a pedir un ejemplo, no al revés, de grados a radianes, cuando nos vienen de grados a radianes, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? La palabra grados vamos a ponerle 180. Y la palabra radianes puede venir radianes o puede venir el signo pi. Cualquiera de los dos. Radianes o pi es exactamente lo mismo. Pero nosotros para calcularlo vamos a usar 3,14. Con eso. Si ustedes quieren ponerle más, 14, 15. Pero con 3,14 nos va a servir bastante. Para pasar de grados a radianes es ponerlo como está en este orden. En este orden, perdón. Es un ejemplo. Yo quiero pasar 275 grados. Yo quiero saber cuánto es en radianes. Entonces, su fórmula va a ser el número que me soliciten, lo voy a multiplicar por 3,14 dividido entre 180. Esa es la condición. De grados a radianes es al número que me están pidiendo cambiar, lo voy a multiplicar por 3,14 y lo divido entre 180. Entonces yo pongo 2,75 por 3,14 dividido entre 180. Si ustedes lo quieren ver así todo pegado, es lo mismo hacerlo separado, no hay problema.
2,275 por 3,14. Eso nos va a dar 863,5. No se asusten. Hay veces que a nosotros nos van a dar al principio números grandes. Ya con la división va a ser un poco más exacto. O más, un número más pequeñito. Y a ese dato, 863,5, lo divido entre 180. Eso nos va a dar 4,7972 periódico. Nos va a dar este dato. Pero hay un pequeño problema. En el examen a nosotros, perdón, por la mano. En el examen a nosotros no nos van a dar decimales. A nosotros nos van a dar fracciones con un pi. Por ejemplo, no tengo el dato así como en fracción, pero puede ser que venga. Ay, 7/4 pi. Eso es el radián. Pero a mí me dio este dato. ¿Qué tengo que hacer? En las respuestas, cuando son radianes, yo tengo que multiplicar el número arriba por el pi y dividirlo por el número abajo. Es casi repetir el mismo proceso que hicimos, pero en las respuestas. Y encontrar cuál de los resultados nos dio igual al procedimiento que hicimos anteriormente. No sé si vamos bien por acá o lo cerré. ¿Se puede volver a repetir eso? Es que si en este examen que pasó lo pusieron así y o sea, no supe qué hacer. Ok, vamos de nuevo. ¿Desde calculando o en las respuestas? No, dígame, en la respuesta decían si, o sea, una No, pregunta que si, decía si volviera a repetir con lo que dije de las respuestas o todo el procedimiento. no, más que todo lo que dijo en la respuesta. Aquí. Entonces, a nosotros el resultado nos va a dar con decimales sí o sí. Pero la respuesta nos va a dar una forma de radianes. 7/4 pi, 3/5 pi, 8/3 de pi. Nos van a venir de estas formas las respuestas. ¿Yo cómo hago para saber cómo es el decimal? Al número de arriba lo voy a multiplicar por el pi, que es 3,14, y al resultado lo divido por el número de abajo. Con eso yo voy a encontrar los decimales. Y así voy a comparar respuestas. Ay, este me dio 4,50, pero yo estoy buscando 4,79. Ay, en el otro me dio 4,79. Ah, perfecto, esa es la respuesta correcta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los resultados. Qué lástima que no tengo un examen viejo a mano para enseñarles cómo hacerlos a mano. En la próxima clase lo voy a traer. Voy a traer unos ejercicios de un examen viejo y vamos a calcularlo así, para radianes. Para grados es más fácil, porque en grados nos va a dar exacto. Entonces, vamos bien por el momento por acá con de grados a radianes. Sí, señor. Vieras que yo sí le agradecería si en la próxima clase quizá encuentra o yo le puedo enviarlo al examen pasado que justamente lo pusieron así y si no, o sea, no, Claro, porque yo o sea, sabía la fórmula, pero no me sabía cómo pasarlo aquí, como porque lo pusieron en fracción. claro, claro. Si ustedes tienen el examen viejo, pásenmelos, por favor. Así por lo menos también cuando terminamos la materia, vamos a repasando y resolviendo los ejercicios con esos exámenes. Pero sí, si tiene esta parte, por favor, si me la pueden mandar al grupo o a mi chat para la Sí, próxima sí, clase. perfecto, va bien, gracias. Pues más bien gracias a vos. Sí, yo Ahora, tengo el de este que acabamos de hacer en el primer periodo. Yo ahí lo ok, tengo. yo también, si Yo se lo voy a cualquiera pasar de los dos, muchas gracias, cualquiera de los dos ahí, si lo envían al grupo o a mi chat, se los agradecería un montón. Que ese sí yo no lo tengo. Tengo los del año pasado, pero en PDF, pero tengo que buscarlos, porque no me acuerdo dónde los puse.
Ok. Sí, no, profe, yo lo acabo de hacer y fue cuando yo le conté a usted que a todos, ¿verdad? Los que estamos aquí, de que yo gané 32 preguntas y son 36 buenas. Entonces, por Ujú. eso te que voy a lucharla, a ver, Dios primero de que Ok, ok. Vas a ver que en esto ya se la vencí. Aquí pasamos porque pasamos todos. Y si no, en la próxima convocatoria nos volvemos a ver. Me aguantan otras clases más conmigo. Dios primero, claro, no, hombre. Está bien, gracias por la sabiduría, profe. Con mucho gusto, aquí estoy para ayudarles. Ahora sí, chicos. Vimos el ejemplo de pasar de grados a radianes. Pero ¿qué pasa con esas redes? Cuando nos piden de radianes a grados. Pues cuando nos piden de radianes a grados, es aún más fácil, porque la respuesta nos va a dar directa. ¿Cómo directo? Hagámoslo. Si a nosotros nos están dando pi medios, que también es lo mismo decir un medio por pi. No sé cuál de las dos formas les puede aparecer, pero así les puede aparecer. Y yo lo quiero convertir a grados. Mejor cambiémosle para enseñarles un truco. Pongámosle 3 pi medios. 3 pi medios. Y yo lo quiero cambiar a grados. Va a ser muy fácil. Coloco el número y para pasarlo a grados, lo único que tengo que hacer es quitarles el pi y multiplicarlo por 180. Eso es lo que tengo que hacer. Nada más. Entonces, al número de radianes le quito el pi y lo pongo multiplico por 180. Y ese va a ser el resultado final. 180 por 3, eso es 540. Y a 540 lo divido entre 2, 270 grados. Y así nos va a venir en la respuesta directamente. No hay que hacer ningún procedimiento. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, señor. Ok. Pero, ¿qué pasaría con otro ejemplo? Que sea 7 pi medios. Yo lo quiero pasar a grados. Es exactamente lo mismo. Bajo el número, le quito el pi y lo multiplico por 180. Entonces, 180 por 7, eso es 1260. Y 1260 lo divido entre 2, eso me da 630 grados. Y eso es todo lo que hay que hacer para pasar de radianes a grados. De radianes a grados es más rápido y más fácil. De grados a radianes hay que hacer un procedimiento extra en las respuestas. Pero esas son las dos formas que podemos hacer, chicos. Profe, una aportación. Dime. Cuando es de radianes a grados, que también los compañeros vean de que son números pequeños. No van a venir números grandes como 270 o 135, no, no. Cuando es de radianes a grados, vienen números pequeños a convertir a números grandes. Y, y cuando es de grados a radianes, vienen de números grandes a convertir a números pequeños. ¿Ya? Para que no se confundan con eso. Cuando es de radianes a grados, va de número pequeño a buscar una respuesta en número grande y viceversa. Correcto, como lo dijo Profe, compañero, también es una forma de verlo. Dime.
No sé si usted vio la pregunta que mandó la compañera ahí en el grupo. ¿Usted Ah, no. Dime. podría Ah, explicarme esto mismo, pero con esa pregunta para entender respuestas? Así como viene formulada ahí, no sé si me mira, sí. entiende. Sí, sí, ya la pasó. Oigan, sí, vamos a ver ese ejemplo. Si lo tienen todos en el grupo, en el grupo, la imagen a mano, nos están diciendo, si la medida de un ángulo es un radián, que me está diciendo un radián, entonces la medida en grados de dicho ángulo corresponde a la medida de un ángulo es un radián. Ah, ok, ok, ok. Sí, aquí la están preguntando al revés, ten mucho cuidado. Vea que hasta yo casi me voy por no leer bien. Dice, si la medida de un grado es un radián, o sea, ya están diciendo que el grado lo pasamos a radianes y el resultado me dio un radián. La medida en grados de dicho corresponde a, que nos piden esto. Cuando nosotros nos digan un radián, dos radianes, tres radianes, en lugar de poner radianes, pongan pi. Si se pone pi, entonces la respuesta sería pi. Ujú, casi. Bueno, sí, en esta, un radián sería uno por pi o pi nada más. Nos están preguntando quién es la X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar las respuestas y multiplicarlas por pi entre 180. Y el resultado me tiene que dar 1. Me tiene que dar 1 o me tiene que dar pi. Alguno de esos dos. Por ejemplo, en la respuesta A me están dando 90 entre pi. El 90, a ver, pi entre 90. Entonces ya agarro la calculadora que va a ser 3,14 por 3,14 entre 90 por 180. Entonces en la parte de arriba nos da 9,8596. En la parte de abajo nos dan 1600, 16,380. Y si yo divido eso, jamás me va a dar ni uno ni pi. Entonces aquí hay un problema. Entonces la opción A no es. La opción B es 180 entre pi por pi entre 180. Entonces yo lo meto en la calculadora. 180 por 3,14 entre 3,14 por 180. Ay, parece. Entonces, si lo metemos en la calculadora, 180 por 3,14, eso nos va a dar 565,2. Y 3,14 por 10, 180 es 565,2. Y si a eso se lo dividen entre él mismo, el 565,2, eso nos va a dar 1. Y nos están diciendo que en la respuesta es un radián. Entonces, esta es la respuesta, porque nos dio 1. O nos puede dar pi o nos puede dar 1. Y esa es la respuesta final.
Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, chicos, entonces, ese es el procedimiento que tienen que ir así. Ok, chicos. Entonces, yo quería hoy, como sabía que hoy el tema iba a ser un poco pesado por lo de ley de senos y el repaso de trigonometría, los iba a sacar hoy temprano. Más bien me atrasé 7 minutos, tenía pensado sacarlos a las 7:30. Entonces, no sé si tienen alguna duda, chicos. Profe, yo sí, pero después de que se cierre sesión. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien más, chicos? O igual, después de cerrar sesión. Yo estoy bien así, profe, gracias. Ok, chicos, entonces vamos a dejar las clases por hoy. Espero que tengan un bonito fin de semana. Estudien bastante. Ahora les voy a pasar la práctica de ley de senos y tal vez voy a buscarme una de radiales de grados y de grados a radianes para que ustedes practiquen bastante. Y ya para la próxima clase, a marcar dudas o si no, y hacer un repaso o lo que sea. Pero entonces, por Sí, sí le hoy, agradecería si nos puede enviar una práctica más que todo esto de radianes y le voy a pasar lo del examen. Bueno, si se lo pasa el compañero, se lo paso yo para ver si nos puede explicar las dos preguntas que salieron en el examen pasado, es que venían justamente así en fracción. Entonces, para ver si lo puede aclarar un poquito. Pero ahí acaban de subir una última, yo creo. ¿cuándo es una? No sé. Ah, mira, sí. No sé si quieren que hagamos esto o lo hacemos la próxima clase. Si no es mucha molestia ahorita para terminar de entender. Ok, chicos, entonces otra vez vamos a aplicar. Entonces dice por acá que si la medida en grados de un ángulo de 3/4 pi radianes corresponde a, acá nos están pidiendo de radianes a grados. ¿Por qué? Vean que ahí nos están diciendo si la medida en grados de un ángulo de 3/4 pi radianes, y nos están dando radianes, ocupamos grados. ¿Qué hacemos? Ocupamos pasar esto a grados. Entonces, recordemos, de radianes a grados, quitamos el pi y lo multiplicamos por 180. Entonces tenemos 3 por 180, que es 540, y el resultado lo dividimos entre 4, nos da 135, que sería la opción B en el examen. ¿Vamos bien por acá, chicos? Creo, profe, creo que a lo que se refiere la compañera es en las fracciones. Es que en la pregunta solo viene eso, no viene fracciones. Sí, no, por eso yo creo que mejor le enviamos lo que es lo del examen que hicimos la vez pasada, que fue el que yo perdí. Entonces, que justamente las dos preguntas que pusieron vienen en fracciones. Entonces, pero mejor dejémoslo para la próxima clase, así se lo hacemos llegar y entonces usted lo explica un poquito mejor. Si le parece. Sí, sí, me parece bien. Nada más Sí, envíenme en mejor, el profe. examen, cuidado se les olvida. Ok, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Estudien bastante, practiquen bastante y si en el proceso de la práctica tienen alguna duda, no duden en mandarlo al grupo o si no, a mi chat y ahí con mucho gusto ayudamos. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Buenas muchas noches, gracias. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Ok. mucho gusto, chicos.